La violencia y su presencia cotidiana en nuestras vidas. Sí, en esta ocasión queremos detener esa inercia de andar de aquí para allá sin pensar en algunos temas que de forma cotidiana están muy cerca o medianamente cerca de nosotros. Quizá por el simple hecho de que es bastante común, no deja de ser una razón para valorar los efectos que producen el ejercicio de la violencia tanto para quien la ejerce como para quien la padece. Fíjense bien, según el significado, violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Bajo esa perspectiva, podemos asociarla con los golpes, las agresiones verbales, con los forcejeos, con el sometimiento en contra de la voluntad de una persona. A veces, basta con pensar en el término de violencia para entender de que debe haber una bronca notoria, gritos, sombrerazos, botellazos, en fin, groserías, de todo. Por eso, en este episodio, queremos transparentar las diferentes maneras en las que se puede ejercer la violencia para, como se dice comúnmente, pues ponerle nombre y apellido. Y es que en la medida en que podamos llamarla por su nombre, podremos entender sus causas para aminorarla y también, ¿por qué no?, erradicarla de nuestras vidas. Empecemos por el principio de cómo sucede este fenómeno en nosotros. La agresión es una conducta natural de gran valor adaptativo, ya que permite que los individuos se protejan a sí mismos y a los suyos de esos intrusos que representan amenazas. Hasta ahí vamos bien. Esto se aplica a todas las especies animales, incluido el Homo sapiens, o sea, nosotros. El problema surge cuando esta agresión pues va más allá de la defensa ante una amenaza. También cuando se dirige de manera indiscriminada y recurrente hacia cualquier sujeto o grupo. ¿O qué tal cuando la respuesta agresiva es desproporcionada? Sí, ponernos fúricos frente a situaciones muy pequeñas. También cuando ni siquiera se está asociada con un estímulo realmente amenazante. En estos casos, el resultado es la violencia. Así se le llama. A todo esto se le llama violencia. Les comparto que nacemos con cierta predisposición a manifestar violencia, pero el desarrollo social nos enseña a controlarla. Es ahí cuando pues se van adquiriendo las pautas que determinan cuándo se debe manifestar y cuándo debemos de inhibirlas. Estos procesos están controlados por ciertas estructuras cerebrales. Y para esto, quiero compartirles también un listado acerca de los tipos de violencia en los cuales encontramos la violencia autoinfligida. Pues bien, es cuando una persona se daña a sí misma. Para ello se debe estudiar cuáles son los motivantes que tiene la persona para hacerse daño por propia cuenta en su humanidad, entre lo que encontramos pues lastimarse los brazos, hacerse cortadas, golpearse la cabeza, dar esos famosos puñetazos en la pared. También, por ejemplo, pues el famoso descalificarse públicamente, entre otros. Estas son una de las maneras de la violencia autoinfligida. Violencia interpersonal. Esta forma de violencia se ejerce de una persona a otra, sí. De esta se desprende la violencia doméstica, el famoso bullying, así como las medidas agresivas para realizar algún robo o la comisión de algún delito. Encontramos también la violencia colectiva. Esta forma de agresión es de manera grupal, sí, colectiva. Los detonantes que le dan vida pueden ser de índole política, económica o ideológico-religiosa. Creo que también conocemos muchos de estos casos. En bastantes ocasiones, los resultados de la violencia colectiva pueden ser tan lamentables porque incluso pueden llegar hasta la muerte. La violencia física es de las formas más visibles que existen de la violencia, ya que la persona que agrede daña el cuerpo de otra persona produciendo dolor o sufrimiento. Violencia verbal. Esta, como su nombre lo indica, mediante el lenguaje, el agresor busca dañar con un mensaje a la persona afectada. Y vale la pena destacar aquí que el agresor incluso pues no puede mencionar siquiera alguna grosería, que claro, el uso de groserías o descalificaciones también son significado de violencia verbal. Este tipo de violencia, además de producir ansiedad, puede dañar la autoestima de las personas y también su imagen pública. Violencia sexual. En la violencia sexual se dan comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien
a través de la apelación de su dimensión sexual, de la invasión sexual, de sus comentarios, de su aspecto en la parte corporal, todo lo que tenga que ver con la sexualidad de otra persona. Cuando esta violencia sexual se manifiesta a través de violaciones, se da de la mano de la violencia física, aunque hay que señalar que en estas el componente sexual no es un simple complemento, sino que adopta una forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a la otra persona. Violencia económica. Mucha atención con este tipo de violencia, porque cuando ésta se aplica, se agrede la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. Ahora bien, el robo y la utilización indebida de cuentas bancarias entran dentro de esta categoría, así como los engaños para que se realicen inversiones que resultan ser, sí, una verdadera estafa. Negligencia. Este término es bastante común y también constituye un tipo de violencia que se da por omisión. Aquí el caso particular es que la agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mínimo de la otra persona o grupo de personas. El ejemplo de los más ocurridos es el que se tiene como referencia, el caso de un médico que estando en conflicto con otra persona que necesita atención médica, pues el médico dice, pues no se la voy a proveer porque tengo diferencias o algún conflicto con esta persona que necesita mi atención. Ahí también aplica el tipo de violencia llamado negligencia. Violencia religiosa. En esta categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un plano espiritual y lograr que haya sometimiento de las personas violentadas justamente hacia los intereses que protegen quienes ejercen este tipo de violencia. Tenemos también la violencia cultural. En este tipo de violencia, las agresiones son costumbres o tradiciones de una cultura y reflejan una parte también de su identidad. El ejemplo que puede salir a luz es la normalización de las violaciones en conflictos armados o la ablación de los genitales femeninos como una parte de su tradición cultural. Aparece también el ciberbullying. En el ciberbullying es frecuente que se utilice Internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o un grupo de personas, esto con el propósito de ridiculizar o humillar. Por la magnitud de todo esto de las redes sociales, del uso del Internet, es uno de los tipos de violencia cuyo alcance es difícil de precisar porque el número de personas potencialmente capaces de ver este tipo de contenidos agresivos es bastante elevado. Y bien, pues con todo esto, ponte a pensar, ¿hay alguna de estas manifestaciones que tú practicas? Quiero que sepas que el reconocerlo no te hace vulnerable, sino que el hecho de saber que ejerces alguna de estas formas de violencia te da la posibilidad de evaluar primero si es algo que te deja feliz. Y la pregunta es, ¿deseas seguir ejerciendo la violencia?